patrones financieros has observado que son comunes a las personas y cómo podríamos evitarlo a través de un cambio de mentalidad o un cambio de hábitos? Esta es interesante porque la gran mayoría o muchísimas personas en las empresas están endeudados. Y obviamente el tema de las deudas, que chilero es tener las cosas, pero cuando ya tenemos que pagarlo y las deudas, esa parte ya no está tan chilera. Entonces te diría que lo primero es tener un fondo de emergencia. Y era lo que te decía. A veces los accidentes no los tenemos contemplados, obviamente las enfermedades no te avisan. Tener un fondo de emergencia eh, para poder cubrir ciertas necesidades, creo que es súper importante y eso es uno de los errores comunes que nadie tiene, nadie le gusta ahorrar. Entonces creo que eso es un tema muy importante. El evitar gastar más de lo que ganas. Y volvemos a lo mismo, el tema de vivir con la tarjeta de crédito. Decimos, bueno, no importa, la voy a pagar a 18, 50, 60 cuotas y no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar cuando por alguna razón no tengas para pagar la cuota? Entonces ahí es donde empiezan a ganar los bancos al final. Los bancos no ganan cuando tú vienes y pagas puntual. Ellos ganan cuando tú te retrasas. Entonces, no sé si necesariamente es el mejor juego el jugar a vivir con la tarjeta de crédito. Otro te diría que los errores comunes es no llevar un registro de tus ingresos y de tus gastos. A mí me cae súper mal y odio tener que meter dentro de la aplicación qué gasto porque a veces se me olvida y porque a veces no me cuadran las cuentas. Pero al final eso te ayuda a darte cuenta en qué estás gastando, o sea, en qué genuinamente se te está yendo la plata. Eh, Otro te diría que hay gente que piensa que invertir solo es para ricos, pero hay inversiones de inversiones y hay que entender que la primera inversión que tienes que hacer es en ti, en tu educación. Y no me refiero a que te pongas ropa de 2,000, 3,000 quetzales encima. Me refiero un poco más a entender que hay una frase que dice que llena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Entonces, primero es entender cómo funcionan las finanzas, entender cómo funciona el dinero, invierte en ti y ese es el mejor consejo que se te puede dar. Porque decimos muchas veces, ay, no, es que para poder invertir yo tengo que tener mucho dinero en el banco. No, tu principal inversión eres tú. Y si tienes un teléfono para ver YouTube, tienes medios para poder educarte, para poder aprender y para poder crecer en todo ese rollo de la información financiera. Otra de las preguntas que creo que es como súper popular, habla sobre qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar a invertir. Bueno, veamos, el tema de la inversión es un tema que requiere educación. ¿Y a qué me refiero? Porque para poder empezar a invertir tienes que entender en qué vas a invertir. Y para poderlo hacer, te recomiendo hacerlo en montos pequeños, porque tienes que entender que para todo hay un riesgo. Entonces, ¿qué tipo de riesgo tú quieres jugar o qué tipo de riesgo estás dispuesto a aceptar? Lo segundo te diría que es el tema de diversificar. Y eso es súper típico, pero existen diferentes herramientas para poder invertir. Existen fondos líquidos, fondos indexados, existen fondos de inversión de que alguien está levantando capital para cierta situación. Están ese tipo de fondos. Hay gente que se va más, por ejemplo, con el tema de bienes raíces. Comprar un apartamento, comprar una casa, para alquilarlo a través de forma tradicional o para poder hacerlo a través de Airbnb o para poder hacer y dar experiencias a las personas, digamos. Existen los bonos del tesoro. Y hay gente que te dice, no, o sea, ese tipo de inversiones son como muy complicadas. Yo con 3,000 quetzales me voy a comprar una paca, revendo las cosas o revendo las prendas. Entonces, para mí esa es mi inversión y yo la semana o al mes ya dupliqué mi inversión. Y es totalmente válido. Hay que entender que existe algo que tiene que ver con el riesgo. Hay personas que le tienen miedo al riesgo. Entonces, entre más alto es el riesgo, más alto va a ser el rendimiento. Entre más bajo va a ser el riesgo, más bajo va a ser el rendimiento. Entonces, hay que entender a qué estás dispuesto a jugar y todo eso se entiende aprendiendo, entendiendo, educándote un poco, entendiendo cómo funciona el tema de la inversión. Obviamente tener el dinero en el banco, pues no es la solución,
Pero también creo que para poder invertir tienes que tener cierto capital para poderlo hacer. Entonces, lo primero te diría es que si no tienes absolutamente nada invertido, o sea, nada de dinero ahorrado, es que a la par en que vas ahorrando, también te vayas educando. O sea, si te va a llevar 6 meses, un año poder tener un fondo que tú quieres, con el que te sientas como para poder empezar a invertir, hacer tus pequeños em, pasitos, te diría, ok, o sea, esa misma cantidad de tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, date para investigar, date para intentar como entender cómo funciona el dinero, entender qué tipos de productos te pueden ofrecer. Por ejemplo, vas a un banco y los bancos normalmente te dicen, no, mire, le ofrezco una cuenta de con tal cosa. Pero cuando tú tienes un monto un poco más interesante, te pueden ofrecer otro tipo de productos. Entonces, como te digo, desde las cosas típicas como bienes raíces hasta invertir en fondos, invertir en criptomoneda, invertir en acciones, invertir en la bolsa. O sea, hay muchísimas cosas para poder invertir. Solamente tienes que entender qué juego quieres jugar. ¿En qué situaciones considero que vale la pena endeudarse y cómo hacerlo de forma responsable? Veamos, el tema de la deuda, si es buena, si es mala, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, es un tema tabú. ¿Y a qué me refiero con eso? Endeudarte vale la pena si lo que vas a hacer es una inversión para ti. Por ejemplo, si vas a estudiar algo, si necesitas educarte con algo en específico, si lo que quieres es sacar una especialización, para mí eso es deuda buena, por llamarlo de alguna forma, una deuda interesante. Si tú lo que quieres es comprar activos para ti en algún momento, también creo que es una deuda interesante, por ejemplo. Hay gente que cuestiona un poco como cuando te compras tu propia casa. ¿Esa es una deuda o no? ¿Es un activo, perdón, o no? ¿Es una deuda que vale la pena o no? Mi respuesta es, depende. Pero te podría decir que comprar activos que generen valor a futuro, eso es algo que vale la pena. Obviamente volvemos a lo mismo, entender cuál va a ser tu nivel de endeudamiento para que valga la pena. Si tú te quieres endeudar porque quieres hacer crecer tu negocio, perfecto. Es una inversión que vale la pena, sí, pero qué tipo de riesgo también quieres lograr. Porque si vas a invertir X cantidad de dinero a lo loco, sin haber conocido los riesgos, sin haber medido cuánto vas a ganar, pero también cuánto puedes perder, no tiene mucho sentido esa deuda. También te diría que vale la pena endeudarte. Yo creo que vale la pena endeudarte eh, entendiendo que las cosas que son lujo, moda o consumo son de las peores deudas que hay. Si no te alcanza para comprarte tu cartera, simplemente es una mala deuda. Si tienes que utilizar tarjetazo con 18, 20, 60 cuotas, no vale la pena. Si te vas a endeudar porque vas a comprarte el nuevo celular, no vale la pena. Y aquí hay muchos temas alrededor, porque por ejemplo, cuando tú termines de pagar ese celular es muy probable que ya no sirva, que ya no encienda, que la batería no funcione. Vas a tener o tardarte 5 años para pagar un teléfono que va a tener una vida útil de 3. Pues no tiene mucho chiste pasar pagando 2 años un teléfono que ya no tienes. Entonces volvemos a lo mismo. El tema de en qué momento vale la pena endeudarte va a ser cuando sea inversión para ti. Inversión en tu educación, inversión en tu negocio, inversión en tu casa, inversiones hay muchas. Pero para lo que no vale la pena endeudarse es por temas de consumo, por temas de lujo, por temas de moda, por querer ser como alguien más, por querer encajar en la vida de alguien más. Dice, ¿podrías compartirnos alguna experiencia personal o profesional que le haya dejado una reflexión valiosa sobre el manejo de las finanzas y qué consejo extraerías de ella para la audiencia? Para mí el tema de tener dinero o las finanzas personales, el ahorrar y tener el control de las finanzas es súper valioso. Porque, como te decía, las enfermedades no te preguntan. A alguien le tienen que operar de emergencia y no estás viendo si tienes o no tienes dinero. Es muy probable que si tú no tienes el dinero para poder operar a una persona, esta persona pues no la va a contar. Porque a veces los hospitales nacionales están llenos, porque el seguro social está súper lleno, porque a veces no existe el medicamento
disponible. Y para mí te diré que una de las experiencias que más me ha marcado es el hecho de que por X o Y motivo teníamos que hacerle una operación a alguien importante en mi vida y porque no teníamos el dinero en ese momento para poderlo hacer, eh, casi la persona no la cuenta. Al final pasaron muchas otras situaciones, digamos, y la persona pues ya no está con nosotros, pero me he dado cuenta que el valor del dinero no es tanto porque vean cómo tengo dinero, sino muchas veces decimos, no, es que el dinero no lo es todo, pero el dinero sí puede hacer la diferencia entre poder salvar a una persona, poder tener la medicina para que esa persona pueda tomársela y pueda tener una mejor calidad de vida. El dinero sí puede hacer que tú puedas comprar una silla de ruedas para alguien que lo necesita. Tú sí puedes compartir al final tu felicidad con alguien más a través de hacer, no sé, o sea, llevar, por ejemplo, una donación a un asilo de ancianos. Lo puedes hacer porque hay dinero. Entonces, al final, todo se compra con dinero de una u otra forma. Entonces, creo que es súper importante entender que el que tú dejes en segundo plano las finanzas y que tú dejes eh, y que gastes el dinero que tú tienes ahorita para, en lugar de ahorrarlo y tener como una gratificación a largo plazo, hace que en lugar de sentir libertad, lo que tengas es una cárcel o una atadura, porque las deudas te generan mucho estrés. El vivir endeudado es lo peor. Sientes que no puedes ni respirar, que te da muchísima ansiedad, que no sabes qué hacer, que te van a venir a cobrar. Es horrible. Entonces te diría que esa es una de las experiencias personales que más me ha llevado a la reflexión y entender que la forma en cómo manejamos nuestras finanzas hace total diferencia. Espero que de verdad esta charla que tuvimos aquí súper rápida, pues pueda ser funcional para ti, para que las personas puedan entender cómo funciona un poco el dinero. Obviamente esto es súper rápido y es un mundo de mundos, pero entender cómo funcionan las finanzas te da libertad. La libertad de elegir, la libertad de escoger y la libertad de vivir sin estrés, entendiendo que el dinero es muy importante. Y me gusta mucho una frase que dice Maca Arriba, que es una influencer mexicana, que ella dice el dinero no se ve. ¿Y a qué se refiere con esto? Que el dinero no se ve. Cuando alguien genuinamente tiene dinero y cuando una persona está manejando bien su dinero, no se ve en lujo, no se ven tantas cosas, sino son personas que van por la vida viviendo su vida, tomando decisiones inteligentes y ya. Así que un gusto poder platicar contigo, platicar con tu audiencia y espero que te la hayas pasado súper bomba porque yo me la pasé increíble respondiendo esas cosas. Nos vemos. Bueno, y este episodio llegó a su fin. Queremos agradecer grandemente a Susana Carrillo por habernos acompañado en este episodio y por compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones tan valiosas sobre las finanzas personales. Sabemos que este episodio fue muy diferente a los demás, que no se pudo hacer esta entrevista de manera visual, pero esto no fue un obstáculo para recibir de ella todos estos aprendizajes que sin duda enriquece a nuestra audiencia. Así que gracias Susana por regalarnos tu tiempo de parte de todo mi equipo. Te agradecemos por estar con nosotros y inspirarnos a ver las finanzas de una manera diferente, más innovadora y más cercana a nuestra vida diaria. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos en Kama Sutra Financiero. Nos vemos en el siguiente episodio.